Estimados amigos y hermanos en el Señor Jesucristo, tengan todos ustedes un muy buen día. Les habla el pastor César Augusto García de la Iglesia Bautista Gracia Redentora en la ciudad de Pereira. Y debo hacer una confesión, quizás espero, sea la última transmisión en vivo, en directo, desde este lugar. Y hermanos, siempre, en verdad, siempre me tiemblan las piernas, no solamente cuando expongo la palabra del Señor, debo reconocerlo, sino que más con esta cuestión en vivo. Es un poquito intimidante en lo que a mí concierne. Hermanos, y bueno, a manera de anuncio, espero, la semana pasada hicimos una breve alusión a ese punto, pero espero que dentro de una semana, en el próximo día del Señor, nosotros podamos estar ya adorando a nuestro Dios de manera pública. Hay unos inconvenientes, unos obstáculos, llamémosle mejor de esa manera, a nivel tecnológico, que quizás nos impidan hacer estas transmisiones en vivo. Entonces quiero, hermanos, que me acompañen en oración. Es nuestro deseo continuar transmitiendo, pero ciertamente hay ciertos obstáculos que tenemos que mirar. Mis amados, quiere el Señor hablarnos hoy. Vamos a entregarnos a las manos de nuestro buen Dios. Vamos a encomendarnos solamente nuestras vidas. Espero que ya lo hayamos hecho en la mañana. Vamos a orar para que el Señor nos hable por medio de su bendita palabra en el día de hoy. Padre celestial, Señor Dios soberano, Rey omnipotente y Señor eterno, nos humillamos delante de tu gloriosa y majestuosa presencia y lo hacemos en el nombre, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos infinitas gracias por la persona de nuestro buen Señor y Salvador, por aquel Dios, la segunda persona de la Trinidad, igual en eternidad, en poderío, en honor, en loor y en gloria con el Padre y con el Espíritu Santo. Oh Señor, bendito tú, que descendiste a este mundo impío y cruel para dar su vida, para sufrir toda suerte de vituperios por nosotros. Te damos muchas gracias, porque de manera amorosa y voluntaria subiste a la cruz del Calvario, y por esa razón, ahora, Señor, nosotros nos podemos presentar delante de ti. Señor, te damos gracias, gracias por este nuevo día, gracias porque aún no has cerrado la puerta de la salvación, gracias porque aún continúas hablándole a tu pueblo, gracias, Señor, por esta bendita palabra. Señor, nos encomendamos pues hoy a ti. Cuida de nosotros, bendícenos en gran manera, ministra nuestros corazones, Señor. Esta es una petición que te hacemos, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, vamos a cantar el himno número 34, himno número 34, Cabeza ensangrentada, himno 34.
Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Para eso les pido que abran sus Biblias en el capítulo número 29 de Isaías. Isaías capítulo número 29. Vamos a comenzar la lectura a partir del versículo número 1. Isaías 29, 1. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna, la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella, y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Deteneos y maravillaos, y ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead, y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, versículo 14, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Bueno, estimados hermanos, hoy venimos a la gloriosa palabra de nuestro Señor, particularmente al versículo número 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ese es el versículo alrededor del cual vamos a meditar en la mañana de hoy. Tengo entendido que hay un desfase, hermanos, de nuevo, un problema técnico, pero esto es lo que tenemos, hermanos, y vamos a dar gracias al Señor por lo que tenemos. Estimados hermanos, ¿han escuchado ustedes aquella famosa expresión, la religión es el opio del pueblo? ¿Han escuchado ustedes la expresión, la religión ha matado más que las guerras mundiales? ¿Han escuchado ustedes la expresión, yo creo en Dios, pero no en una religión? Yo creo que todos la hemos escuchado. Con esto en mente, hermanos, quisiera comenzar diciendo que existe una palabra que me causa cierta curiosidad. Y me causa cierta curiosidad porque esta es una palabra que muchos usan para calificar la actitud de otros,
pero que pocos usan para calificar su propia actitud. Esta palabra es hipocresía, y precisamente el título de nuestro sermón en la mañana de hoy es ese: religiosidad hipócrita. Es un título que tiene que ver con esos dos aspectos, con la religión y con la hipocresía. Yo quiero contarles, mis amados, que la primera vez que escuché la palabra hipócrita fue hace más de 40 años, y confieso que la escuché viendo un programa de televisión. Y aunque la televisión en aquel entonces era a blanco y negro, recuerdo la escena de una manera muy vívida, muy clara. Un esposo le había sido infiel a su esposa, y ésta ya lo sabía. Sabiendo entonces la esposa de antemano la verdad, y después de haber escuchado a su esposo decirle: amor, cuánto te amo, cuánto te adoro, esta mujer le dice: usted es un hipócrita. Es obvio que en aquel entonces yo no tenía la más mínima idea del significado de la palabra hipócrita. Sin embargo, aquella escena de televisión proveyó para mí una imagen mental de lo que significaba la palabra hipocresía. Desde aquel entonces, mis amados, entendí que hipócrita era un mentiroso, era aquel que decía algo sin sentirlo o que hacía algo sin desear hacerlo. Pero entonces, ¿qué es hipocresía? Definamos la hipocresía de una manera un poco más estándar. La hipocresía es el acto o la acción de vivir de una manera mientras se piensa o se cree de otra manera. Y para que ustedes lo vean de una manera mucho más clara, el término en el original griego nos provee una hermosa definición. Piensen ustedes como en el proyector que les he acostumbrado a decir que proyecta una imagen. El término en el original griego es hipócrites, que significa actor. Hipócrites significa actor, de ahí proviene la palabra hipocresía. Y la idea que proyecta la palabra en el griego es la de alguien que se pone una máscara y que actúa de una manera diferente a la que él o ella misma es. Por ejemplo, piensen en un payaso en términos de la palabra hipócrites. En cierta manera, un payaso es un actor. Es alguien, bueno, en este caso no se pone quizás una máscara, pero es alguien que se pinta el rostro para proyectar felicidad y dicha y todo lo demás sin necesariamente estar feliz o ser dichoso en su vida. En cierta manera, un payaso es un hipócrites, es un hipócrita, claro, en el contexto de la palabra que estamos considerando. Entonces, hipocresía, y es muy importante definir esto, hipocresía es sinónimo de fingimiento, es una violación del 9º mandamiento y es uno de los muchos disfraces que se pone la mentira. Así pues, si usted piensa en la palabra hipocresía como el pecado en el que incurre alguien que hace algo o dice algo con insinceridad, con doblez o con fingimiento, usted tendrá una definición correcta de esa palabra y se cuidará de ella, pues es algo que el Señor aborrece en gran manera. Entonces hemos definido la palabra hipocresía. Pero el segundo término que nos interesa en esta mañana es la palabra religión. ¿Qué es religión? Y ahorita decíamos la religión es el opio del pueblo, mentira marxista. Otros dicen la religión ha asesinado más personas que la guerra civil. Es una mentira absolutamente socialista. Vaya, pregúntele a los seguidores de Mao cuántos asesinaron ellos durante sus regímenes y a Stalin también. Pregúnteles nomás. Y también tenemos que hacer alusión a que algunos que profesan la fe en el Señor Jesucristo dicen: yo creo en Dios, pero no creo en una religión. Estimados amigos, vamos a ver más adelante esto, pero esto es otra mentira, esto es otra falacia y lo vamos a probar. Entonces, ¿qué es la religión? Lo primero que debemos decir al respecto de la palabra religión es esto. Si usted, querido amigo o hermano, no define bien la palabra religión, si usted no la define de manera apropiada y dentro del contexto del dogma evangélico, si usted no hace esto, terminará tomándole repudio a una palabra que en realidad no es negativa y que en realidad es absolutamente apropiada para nosotros usarla a la luz del dogma cristiano evangélico. Entonces le hago la pregunta de nuevo. ¿Usted ha escuchado la frase yo creo en una relación con Dios y no en una religión? O también aquella,
el verdadero cristianismo se fundamenta en una relación con Dios y no en una religión. Alguien dijo ayer, es que el cristianismo es una comunión. Bueno, no voy a decir que no, solamente que le faltó la mitad de la definición. Y yo sé que la mayoría de nosotros o bien hemos escuchado estos dichos o bien los hemos repetido sin mucho discernimiento luego de habérselos escuchado a otras personas. Y ambas frases, y este es el punto interesante, ambas frases pueden tener una apariencia noble y piadosa, pero en realidad son unas falacias. Es decir, ambas frases plantean una falsa disyuntiva entre una relación con Dios y la religión como un conjunto de doctrinas, principios, prácticas y creencias que regulan dicha relación con Dios. Pero para que usted entienda mejor lo que estoy diciendo, quiero que se imagine que usted y yo vamos andando por un camino y que llegamos al final de ese camino. Y digo llegamos al final porque el camino parece que se termina ahí y se bifurca, se divide en dos. A su mano izquierda usted tiene un camino que está señalizado relación con Dios, siga por aquí. Y a su mano derecha usted tiene otro camino que está señalizado conjunto de doctrinas, de principios y de prácticas que regulan la relación con Dios. Ahora suponga que estamos ahí, en esta bifurcación. Usted, para poder avanzar, tiene que tomar o un camino o el otro, en apariencia. Ahora suponga que yo le diga, escoja uno de los dos caminos. ¿Qué me va a responder usted? ¿Qué me va a responder usted? ¿Cuál usted escogería? Creo que más de alguno dice, me voy por el camino de la relación con Dios. Pero quiero que piense muy bien y le doy la otra oportunidad que responda por cuál camino usted iría. Estimado amigo, si usted escoge el camino de una relación con Dios y no el conjunto de doctrinas, de principios y de prácticas que regulan dicha relación, usted terminará engañado creyendo que podrá conocer a Dios y servirle como Él demanda y adorarle como Él ordena. Aparte de las normas, usted podrá creer que puede hacer eso aparte, dejando de lado las normas que Él mismo ha estipulado y ha establecido para tal propósito. O lo que es lo mismo, usted terminará engañado si usted dice, no, yo cojo el camino de la relación con Dios, el de la religión no. Usted, si coge ese camino, si cree que ese camino existe y se va por ese camino, usted en última instancia terminará engañado creyendo que podrá conocer a Dios y servirle como Él demanda y adorarle como Él ordena, aparte de la religión que Él mismo ha establecido y revelado en la bendita palabra. Ahora bien, si usted escoge el camino de la religión, de ese conjunto de normas, de señales, de prácticas, de disposiciones que Dios ha establecido y que regulan nuestra relación con Él, entonces usted terminará, digámoslo así, lo digo con respeto y cuidado, rumbo al infierno, al mejor estilo católico romano. ¿Por qué? Porque usted está queriendo establecer o practicar las cuestiones inherentes a una religión sin tener una verdadera relación con Dios. Entonces le vuelvo a formular la pregunta, ¿cuál de los dos caminos escoge usted? Bueno, espero que usted diga ninguno de los dos, porque esto es una falsa disyuntiva. Espero que hayan entendido, esto es una falsa disyuntiva. El que me diga yo creo en Dios pero no creo en la religión, o yo creo en la religión sin necesidad de tener una relación con Dios, lo está poniendo en una falsa disyuntiva. Solamente hay un camino, y es el camino que marca Dios en su palabra, y es el camino hacia una relación con el Padre por medio de la fe en el Hijo, pero en el que, guiados por el Espíritu Santo, observamos con piedad y con diligencia, con gozo y con libertad, la bendita ley de Dios y las demás ordenanzas, mandamientos, preceptos y principios que Dios ha establecido en su palabra y con la que Él gobierna nuestra relación con Él. En otras palabras, Él mismo es quien nos da la fe. Si bien nosotros ejercemos la fe y venimos a Cristo y por la gracia de Dios entramos en una relación de orden salvífica con el Altísimo, esa relación no es, yo estoy en la relación de la libertad, yo puedo hacer lo que me da la gana, yo puedo hacer lo que mi conciencia me dictamine. No, hermanos.
Nuestra relación con Dios está gobernada por unas prácticas. Por ejemplo, piense usted en la cena del Señor. Piense usted en la obligación que tenemos de congregarnos, de sostener la iglesia. Está gobernada por unas prácticas y por una bendita ley moral y por otros mandamientos y por otros principios que encontramos en la Escritura. Entonces, yo quiero que note usted que no puede existir lo uno dejando de lado lo otro. Y también quiero que note que en ningún momento se descarta el concepto de relación con Dios. Y tampoco se ensalza el concepto de religión. Ese concepto de religión no es puesto por encima del concepto de relación con Dios. Sencillamente hablando, la verdadera religión regula toda verdadera relación con Dios. Y vuelvo y se lo repito. Sencillamente hablando, la verdadera religión, que es la religión de la Escritura, que no es un conjunto de normas y reglas establecidos por hombres, sino por Dios mismo, regula la verdadera relación salvífica que las personas tienen con Dios. Entonces, entienda usted que ambos términos no son excluyentes, sino mutuamente complementarios. Como solemos decir con la fe y con el arrepentimiento, son gracias concomitantes, son gracias que la una no puede vivir sin la otra. Bueno, lo mismo la relación de orden salvífico con Dios y la religión como ese conjunto de normas, de preceptos, de reglas, digámoslo así, que Dios ha establecido en su palabra y con la que gobierna esa relación salvífica con nosotros. Así que no tiene sentido, insisto, en hablar de lo uno sin lo otro. Y yo espero que usted entienda por qué es una falacia aquella frase de creo en una relación con Dios, tengo en una relación con Dios, pero no tengo ninguna religión. Y también por qué es una falacia, tengo una relación con Dios, pero no por medio de una religión. Pero por si no lo ha entendido aún, ambas frases son falacias porque para tener una verdadera relación con Dios, como nos dice la Biblia, es necesario que esta relación sea establecida, como ya lo afirmamos, por la gracia de Dios, y es necesario también, es decir, Dios no nos salva y nos deja a la topa trolondra a que nosotros nos imaginemos cómo es mejor relacionarnos con Él. Es evidente y no vamos a entrar en esos aspectos que tanto hemos hablado, de los que tanto hemos hablado en el pasado. Dios mismo establece fundamenta esa relación con nosotros, pero luego la gobierna. Él mismo es el que gobierna esa relación en los términos que Él mismo estableció en su palabra. En otras palabras, puesto de otra manera, una verdadera relación con Dios se vive en la atmósfera de una verdadera religión o de la verdadera religión que Dios ha revelado en su palabra. Entonces, para que le quede claro, aparte del cristianismo evangélico, que es la única verdadera religión, pues es la única que Dios ha revelado, teológicamente hablando, es imposible tener una correcta relación con Él. Parece dogmático y parece fuerte, pero es la verdad. Aparte del cristianismo evangélico, que es la única verdadera religión, pues es la única de la que Dios nos ama, o la que Dios ha inspirado y la que Dios ha revelado en su palabra, no podemos hablar, teológicamente hablando, de que yo me puedo relacionar correctamente con el Hacedor. Entonces eso es religión. La verdadera religión puede ser definida como el conjunto de doctrinas, de leyes, de preceptos, de prácticas, de principios que Dios ha revelado en la Biblia y por medio de las cuales Él, Dios, regula la manera como debemos acercarnos a Él para adorarle, servirle y testificar de Él en toda piedad y santidad. Así pues, mis hermanos, si solo Dios es el dador de la verdadera religión, y los detalles de esta verdadera religión solo se encuentran en el libro que Él nos ha dado, sigue que todo sistema de fe cuyo fundamento doctrinal o cuyas normas o prácticas no correspondan a aquellas reveladas por Dios en la Biblia debería llevar el distintivo de falsa religión. Ejemplo, de nuevo, con respeto, porque hay que tener respeto aún para decir la verdad, hablamos del catolicismo romano. Eso es una falsa religión.
Alguien se podría preguntar por qué la religión del catolicismo romano es entonces una falsa religión. Y la respuesta no la doy yo, la respuesta la da el texto que estamos considerando y que continuaremos considerando a lo largo de este sermón. Si usted se fija en el versículo número 13, note que dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora note esta última parte. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso el catolicismo romano es una falsa religión, porque la mitad de sus prácticas y de sus creencias se apoya en la Biblia, mientras que la otra mitad se apoya en ritos, normas, leyes, sacramentos, novenas, procesiones, rodillas y todo lo demás. Y esas son cuestiones y doctrinas de hombres. Ninguna de esas cosas está en la Escritura. Por eso es una falsa religión. Es una falsa religión porque, en palabras del profeta Isaías, el temor de ellos para con Dios se basa en mandamientos de hombres y no en aquel conjunto de normas estipuladas por Dios mismo en su palabra. Entonces, creo que hasta este punto las cosas son claras, habiendo definido tanto la palabra hipocresía como religión. Ahora, hermanos, acompáñenme a usar ambas definiciones para expandir el significado de nuestro título, religiosidad hipócrita. Recuerde, ya hemos definido la hipocresía, ya hemos definido qué es religión, hemos hecho algunas aclaraciones. Ahora pasemos a considerar esa expresión religiosidad hipócrita que hace alusión a nuestro título. Siendo la palabra religión una palabra que no debería darnos pena ni miedo usar, sabiéndola, claro está, definir apropiadamente, sería natural asumir también que la palabra religiosidad no debiera causar nerviosismo entre quienes amamos a Dios y todo lo que Él ha revelado en su palabra. Lo que sucede, mis amados, es que cuando muchas personas piensan en la palabra religiosidad, incluyendo a cristianos evangélicos, piensan de inmediato en los fariseos de la época de nuestro Señor Jesucristo y usan esa idea mental para definir religiosidad de manera errada. ¿Y cómo la definen? Como la observancia hipócrita, dicen ellos. Claro, como tienen esa idea de los fariseos en su mente, que fueron religiosos hipócritas, entonces ellos piensan que pueden definir religiosidad como la observancia hipócrita y meticulosa y legalista de ritos y normas y costumbres típicas de una religión. Pero hay que aclarar para quienes creen que la religiosidad es algo malo, hay que aclarar ciertas cosas. Porque si bien la religiosidad puede ser definida en términos del interés, del esmero o de la dedicación que una persona muestre en los asuntos relacionados con su religión, la palabra religiosidad, quiero que note esto, solo tiene una connotación negativa cuando va acompañada de la hipocresía en el corazón de la persona religiosa. Entonces, que le quede claro, en sí la palabra religiosidad no representa una mala idea. El hecho de que otros hayan sido religiosos hipócritas no significa de que no puedan existir, por la gracia de Dios, como lo diremos en un instante, personas verdaderamente dedicadas y piadosas a los asuntos inherentes a la religión que Dios mismo ha revelado en la palabra. Entonces, el término religiosidad solamente debería tener una connotación negativa cuando va acompañada de la hipocresía en el corazón. Eso debe quedar en claro. Como lo dije, la existencia de religiosos hipócritas no anula la existencia de cristianos piadosos que son religiosos en el correcto sentido de la palabra. Por tanto, religiosidad hipócrita es un término que podemos utilizar en varios casos, pero particularmente en uno, y es en el caso de aquellos cuya relación con Dios está arruinada por el pecado, pero a quienes se les observa cumplir con aparente diligencia todo lo que Dios manda por medio de ella. A eso se le conoce como una religiosidad hipócrita. Y este sermón, estimados hermanos, no abordará el caso de la falsa religiosidad de aquellos que ni siquiera tienen una relación con Dios. Tampoco haremos referencia a la religión pura y sin mácula delante de Dios de aquellos que sí están relacionados con Él mediante la fe en su Hijo. En este sermón, el foco principal quizás es usted.
Usted que anda más preocupado de cumplir externamente con aquellas cosas que ayudan a mantener su reputación como cristiano delante de los hombres, que por el estado de su corazón y que por un andar recto y sin mancha delante del Señor. El foco de este sermón quizás es usted, quien pecando en lo oculto delante de Dios se muestra como una persona piadosa en lo público delante de los hombres. Y cómo muestra esa aparente piedad delante de ellos, observando con esmero y participando con regularidad algunos de los aspectos de la religión cristiana, como la adoración a Dios y la cena del Señor y la oración. Estimado amigo, eso es hipocresía, y quien se empeñe en vivir en el pecado, siendo a la vez meticuloso con la observancia de diferentes aspectos de la religión cristiana, es un religioso hipócrita, y para él o para ella es este sermón. ¿Pero por qué una introducción tan larga? Bueno, creí pertinente despejar algunos conceptos errados y poner en la correcta perspectiva tanto la palabra religión, que la hemos definido como el conjunto de creencias, de normas, de prácticas que Dios mismo ha establecido en su palabra y con la que regula su relación con nosotros, y también hemos definido la palabra, y era importante definir la palabra religiosidad, que la acabamos de hacer y que fue definida como la pronta y la piadosa observancia a esas normas que Dios ha establecido. Era importante poner esas cosas en perspectiva, además de probar por medio de argumentos bíblicos que aquello de yo tengo una relación con Dios aparte de la religión es una falacia. Entonces, mis amados, con esto en mente, con la mejor de las disposiciones, vengamos al versículo número 13, Isaías capítulo 29, versículo número 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Nuestro texto no demanda mayor conocimiento hermenéutico para ser interpretado de manera correcta. El contexto de nuestro texto es aquel de la profecía de la destrucción de Jerusalén como consecuencia de su pecado. Lo interesante, sin embargo, es notar, y usted esto lo sabe bien, que pese a las advertencias hechas por Dios a través de sus profetas, el pueblo persistía en sus pecados, y la prueba de ello es lo que Dios dice al respecto de ese pueblo: su corazón está lejos de mí. Es decir, su corazón no guarda mi palabra, su corazón no ama mis leyes, su corazón más bien está cautivado por el pecado. Este pueblo, como todos ustedes me imagino que sabrán, era un pueblo compuesto por personas que desde pequeños, desde niños, habían sido educados para adorar a Dios de la manera correcta, para servirle de la manera indicada y para andar delante de Él con temor y temblor. Todos en este pueblo, mis hermanos, habían sido meticulosamente instruidos en los diferentes aspectos de su religión, por lo que difícilmente alguno de ellos podría excusarse diciendo: bueno, yo no sabía cómo adorar a Dios, no sabía que la adoración a Dios no solamente son cuestiones externas, la verdadera adoración a Dios es una cuestión interna. Estas personas no se podían excusar en eso. Y pese a que este pueblo sabía todos los asuntos hermosos, pero a la vez complejos de la ley ceremonial judía, y pese a que ellos eran meticulosos en el cumplimiento de esa ley ceremonial, parecía que se habían olvidado de lo más importante. Se habían olvidado de prestarle o de presentarle a Dios un corazón humillado y arrepentido, antes y muy por encima de presentarle alabanzas hipócritas provenientes de un corazón atiborrado de pecado. Y es que, mis hermanos, ellos sabían que toda religiosidad que no proviniese de un corazón humillado era aceptable delante de Dios. Ellos lo sabían, pues que el profeta Oseas se lo había dicho años atrás. Y si ustedes escudriñan el libro del profeta Oseas, particularmente en el pasaje del capítulo 6, versículo 6, ustedes encuentran aquellas gloriosas y hermosas palabras: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Estas palabras fueron dichas por el profeta Oseas a un pueblo que, religiosamente hablando, era hipócrita en su inmensa mayoría. Pero este pueblo había hecho caso omiso a lo dicho por Oseas, e incluso a lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 1, pasaje que más adelante vamos a considerar como un ejemplo de religiosidad hipócrita.
Este pueblo persistía, ustedes conocen, este pueblo era, entre comillas, bueno en llorar, en clamar, en aullar. Estoy usando esa palabra en términos bíblicos porque el Señor la utiliza también, en aullar de manera audible, pidiendo socorro y la salvación del Dios Altísimo. Pero miren qué curioso, eran buenos en eso, pero se resistían y se rehusaban a abandonar sus pecados, y por eso el Señor les dice: ustedes, este pueblo, se acerca a mí con su boca y con sus labios me dicen esto y lo otro. Eso se llama lisonja, hermanos, Y el Señor se lo dice: y con sus labios me honran, pero su corazón, esto es todo una mentira, porque su corazón está lejos de mí. Y espero que cada uno de ustedes vea el punto. Este pueblo se acercaba a Dios para alabarle de manera hipócrita, pues le alababa con un corazón enamorado no de Dios, sino de su propio pecado. ¿Qué pues, hermanos? ¿Acaso ellos se olvidaron de que Dios todo lo sabe y todo lo conoce? ¿Acaso ellos se habían olvidado de que Dios mira las profundidades del corazón que ni siquiera nosotros mismos podemos ver? ¿Acaso se les había olvidado que Dios conoce lo que nosotros desconocemos de nuestro corazón malvado y perverso? ¿Acaso a ellos se les había olvidado que Dios, antes de ver las manifestaciones externas de la religión por él establecida, mira el estado del corazón que él había creado? Por supuesto que ellos sabían que Dios conocía sus pecados y que conocía del amor de ellos por su pecado. Por supuesto que ellos sabían que a Dios les resultaba una total ofensa y abominación toda adoración elevada por personas que persistían en sus pecados. Ellos ya lo sabían, se los había dicho Oseas y se los había dicho el mismo Isaías. Pero pese a ellos persistían en vivir como si nada. Ellos persistían en vivir como si aquella religiosidad hipócrita con la que ellos estaban adorando a Dios, para Dios no fuera tan importante. Es una abominación a Dios adorarlo de manera hipócrita. Como lo dijimos hace un momento, mis hermanos, es que el profeta Isaías ya había sido usado por Dios para advertirles que toda adherencia u observancia externa a la ley ceremonial que no proviniese de un corazón contrito y humillado delante de Dios era una total abominación. Por eso insisto, la adoración ofrecida, el servicio ofrecido por un religioso hipócrita es abominación a los ojos de Jehová. Yo les pido que me acompañen, no vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer unos versículos, vamos a leer 4 versículos. Vamos al primer capítulo, en el libro que ustedes tienen, el libro de Isaías, vamos al capítulo número 1, solamente para probar este punto. ¿Cuál punto? Que toda adoración hipócrita es una abominación al Señor. Todo servicio hipócrita, todo canto hipócrita, toda oración hipócrita es abominación delante del Señor. Isaías capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Recuerden ustedes que están hablando de la ley ceremonial, no de cuestiones que ellos le hacían a título personal o de manera privada. Se está haciendo referencia a los aspectos de la religión judía en aquel entonces, siendo la ley ceremonial lo más o una de las cosas más importantes. Dice: estoy hastiado de los holocaustos de carneros, estoy hastiado de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿A qué hace referencia el anterior pasaje? El pasaje anterior hace referencia al repudio y al rechazo de Dios al ver a un pueblo de corazón duro que no se había arrepentido de sus pecados, pero que continuaba cumpliendo de manera meticulosa con los aspectos externos de la religión que él mismo había establecido. Yo quiero advertirle, sin embargo, que usted no puede
interpretar este pasaje como algunos lo hacen de una manera absolutamente, me excusan la palabra, absolutamente necia y ridícula. Nadie puede interpretar este pasaje como si Dios estuviera diciendo que los aspectos de la ley ceremonial de la religión judía en aquel entonces eran malos y que a él ya no le agradaban y que por lo tanto ya debían parar todas las fiestas, todas las celebraciones, la observancia del sabbat, etcétera, etcétera. La manera correcta de interpretar este pasaje es entendiendo, mi hermano, que el problema no era la religión judía. El problema no era la religión, sino el corazón con la que ellos la estaban practicando. Por eso decimos, el problema no está en la palabra religión, sino en el corazón con el que esa religión se practica. Así que el caso del pasaje de Isaías 1, que acabamos de considerar, el problema no era la adoración regulada, no era la ley ceremonial, ni tampoco era ninguna otra cosa que Dios hubiese establecido para que ellos obedecieran. El problema yacía en el corazón de quienes por un lado cumplían meticulosamente con las obligaciones que la religión judía demandaba y quienes por el otro no se querían arrepentir ni se querían poner a cuentas con aquel a quien venían a adorar. Ese era el problema. El problema era que quienes venían a adorar le daban un lugar especial a la religión, pero poco o nada les importaba en realidad su relación con él. Ese es el problema. Y como ya lo argumentamos, no se puede considerar lo uno aparte de lo otro. Y yo quiero que usted preste atención a esto, pues es muy importante. Este pueblo necesitaba venir a cumplir con todos los aspectos de la religión que Dios mismo había establecido, pero nunca olvidándose de que Dios demandaba un corazón contrito y humillado, un corazón arrepentido, un corazón crédulo en las promesas que Él le había hecho de salvación por medio del Mesías. Con ese corazón debía venir a cumplir las cuestiones estipuladas por Dios mismo en la religión judía, hermanos. Y es lo mismo con nosotros. Es absolutamente lo mismo con nosotros. Nosotros debemos cumplir con todos los aspectos de la religión que Dios mismo ha revelado en su palabra, pero lo debemos hacer con un corazón arrepentido y confiando en Cristo. Si no, podemos caer en un camino de la falsa religiosidad, de la que hablaremos en un instante, o de la religiosidad hipócrita, que es peor y del que continuaremos hablando. Pero se lo voy a poner en palabras sencillas, mi hermanos. Antes de adorar, antes de servir, antes de testificar del Dios que lo ha salvado, primero mire qué hay en su corazón y proceda a arrepentirse de ese pecado del que no se ha arrepentido. Si bien es necesario cumplir de manera diligente con los mandamientos y principios de la religión cristiana que Dios mismo establece, es igual de necesario hacerlo con un corazón sincero y arrepentido delante de Él. Pero el texto claramente indica que los judíos no lo hicieron, y el contexto nos enseña que por eso sufrieron castigo, es decir, por persistir en una religiosidad hipócrita. Sobre ellos el castigo de Dios no se hizo esperar. Pero además del castigo que Dios impartió por esa religiosidad hipócrita, note que el pasaje de Isaías capítulo 1 que acabamos de leer nos dice algo más. Quiero que vengan conmigo al versículo número 15. Después de que el Señor les ha dicho, me fastidia todo lo que ustedes hacen, me fastidia la manera como observan el día de reposo, me fastidia cómo ustedes celebran las fiestas solemnes que yo he estipulado, me fastidia cómo ustedes traen sacrificios a mi altar simplemente para hollarlos. ¿Por qué? Porque su corazón, el corazón de los oferentes, estaba lejos del Señor. Quizás ese es tu caso, amigo. Y cuánto cuidado deberías tener, porque como lo argumentaremos en un momento, la falsa religiosidad, la religiosidad hipócrita, te pueden costar caro. Pero después que el Señor les ha dicho, me fastidia todo lo que ustedes hacen, su religiosidad me fastidia. Después de eso, llega algo muy diciente para todos nosotros. Note el versículo número 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multipliquéis la oración,
yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Esto es Isaías capítulo 1, versículo 15. Por tal razón, cuando venimos a Isaías capítulo 29, versículo 13, entendemos por qué ellos estaban desesperados, ansiosos, acercándose al Señor, clamando al Señor, aullando salvación y pidiéndola delante de Dios, y Dios cerró sus oídos y no los escuchó. ¿Por qué? Porque se los había advertido en Isaías 1:15, por así decirlo, y este pueblo no quiso hacer caso. En Isaías 29:13 vinieron, con sus bocas lisonjeaban al Dios vivo, levantaban sus manos, cuestiones típicas de la religiosidad judía, pero Dios no les escuchó, los entregó a la cautividad. De ese pasaje de Isaías 1, podemos inferir que ellos venían a clamar a Dios creyendo que Dios los iba a escuchar. Ellos no venían a clamar a Dios, no, ellos creían en medio de su pecado, ellos creían, ellos estaban convencidos de que Dios los iba a escuchar. Ellos venían a exponer su causa, venían a contarle a Dios sus angustias, sus quebrantos, venían a multiplicar sus oraciones cuando estaban en mayor necesidad, y lo hacían con la firme convicción de que Dios iba a ser propicio a ellos, pero estaban engañados. Ustedes recuerdan el texto: Señor, Señor, en tu nombre no hicimos esto, no hicimos aquello otro. ¿No lo recuerdan? Y también recuerdan lo que el Señor les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Bueno, así los judíos a los que el pasaje hace referencia. Sí, los judíos fueron meticulosos en la observancia de la religión, pero poco les preocupó establecer una verdadera relación con Dios por medio de la fe en el Mesías que Dios mismo había prometido. Se ocuparon de la religión y se olvidaron de la relación con Dios. Se ocuparon de los aspectos externos de la religión y se les olvidó la esencia de la religión, que era Cristo mismo. Sí, fueron puntuales en el cumplimiento de sus deberes, pero nunca se arrepintieron de sus pecados. Mis hermanos, qué cosa terrible es vivir en el autoengaño de una religiosidad hipócrita, creyendo que se va para el cielo cuando a donde va en realidad es para el mismo infierno. Como dice alguien, toda religiosidad hipócrita conduce al autoengaño. Y el autoengaño, escuchen, es el nombre de la ruta de bus que conduce a millones de personas al infierno, haciéndoles creer que van rumbo al cielo. La religiosidad hipócrita conduce al autoengaño, y el autoengaño es el nombre de la ruta, o es el número de la ruta de bus que conduce a millones de personas al infierno, haciéndoles creer que van para el cielo. Así que a todo aquel profesante que se haya acostumbrado a una religiosidad hipócrita le digo esto: por favor, cuídese de vivir autoengañado, pues una religión sin piedad no es mala delante de Dios. No es mala, es perversa. Cuídese de vivir autoengañado, pues una religión sin santidad y sin arrepentimiento no es mala delante de Dios. No es mala delante de Dios, es abominable. Y si alguien se osara preguntar, ¿cuál es la razón por la que todo lo que hace quien vive en una religiosidad hipócrita es perverso y abominable? La razón que yo le ofrezco hoy a usted no es de mi autoría. Fue la misma razón que Isaías le dio a este pueblo hace más de 2500 años. Porque llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, todo lo que provenga de un religioso hipócrita es abominable. ¿Por qué? Porque sus corazones no arrepentidos están llenos de pecado. Por la misma razón que Dios abominó la religión de los judíos al no abandonar su pecado y al no creer en las promesas de salvación en el Mesías prometido, por esa razón es abominación también para las personas en el día de hoy. Porque vienen y se quieren ocupar de los aspectos externos de la religión en pecado, sin arrepentimiento.
y todo lo que se haga en pecado, sin arrepentimiento para Dios, es abominación a sus ojos, es abominable. Oh religiosos hipócritas, aquellos que sirven a Dios con aparente dignidad y que se ocupan de cumplir los aspectos externos de todo lo establecido por Dios en la religión, pero que en palabras de Jesucristo son como los fariseos, sepulcros blanqueados. Vengan a Cristo y arrepiéntanse delante de Él, y de seguro Dios los perdonará, pero no sigan viviendo en la hipocresía en la que estás viviendo. Oh religiosos hipócritas, aquellos que muestran apariencia de piedad y se ocupan de mantener su testimonio público más de lo que se ocupan en guardar su corazón del pecado, déjenme hacer eco a las palabras de Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿quién los va a enseñar a ustedes a huir de la ira venidera? A ustedes les digo, vengan a Cristo y arrepiéntanse delante de Él, y de seguro serán perdonados por el Altísimo. No desprecie estas palabras. Quiero terminar este sermón recordándole, la religión no es un conjunto de normas inventadas por el hombre, sino es el conjunto de doctrinas y de prácticas dadas por Dios al hombre y por medio de las que Dios mismo regula cómo el hombre se debe relacionar con él. No se avergüence si cumpliendo esmerada y piadosamente sus deberes como hijo de Dios, alguien lo llama religioso. No se avergüence de eso. Avergüéncese más bien de profesar la fe cristiana y de no arrepentirse del pecado de la religiosidad hipócrita. Avergüéncese de eso. Y en virtud de cuán fácil es caer en una religiosidad hipócrita, como la de los judíos en aquel entonces, o de una falsa religiosidad, como la de los católicos romanos en la actualidad, les digo esto. Debes ser cuidadoso, estimado amigo, estimado hermano. Cuán cuidadosamente y cuán a menudo deberías examinar tu corazón engañoso y perverso para evitar caer en algo de lo que con frecuencia hablas, de lo que ciertamente criticas y aborreces, y de lo que quizás estás más cerca de lo que puedes ver. Debes cuidar tu corazón, debes examinar tu corazón, porque todo lo que hagas en el estado de una religiosidad hipócrita es abominación delante del Señor. Sé diligente en cumplir de manera aplicada con los deberes establecidos por Dios en su palabra, pero siempre cerciórate de que los cumples con un corazón contrito y humillado y con una limpia conciencia, libre de culpa por el pecado. Si eso haces, si tomas mi consejo de arrepentirte de los pecados, si tomas mi consejo o el consejo de la Escritura de darle la espalda a toda religión hipócrita y a toda religiosidad hipócrita a la que quizás ya te has acostumbrado, tu religión entonces será limpia y sin mancha delante de Dios, y honrarás a Dios y agradarás a Dios, y podrás multiplicar tus oraciones, y todas ellas el Altísimo las atenderá, y podrás venir delante de Él a suplicar, y tu clamor será escuchado por Él. Pero si persistes, como has persistido hasta el día de hoy, en andar en esa religiosidad hipócrita, si persistes en tu pecado y si persistes en aprender a convivir pecando y adorando a Dios sin más ni más, déjame decirte, tu religiosidad, tu aparente diligencia, en cumplir los deberes, las leyes, los mandamientos y los principios que Dios ha establecido para regular su relación contigo, es una total abominación. Defraudas tu alma, engañas tu alma corre gran peligro. Estimados hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Este es un aspecto sublime que no vamos a poder
entender bien o hablar bien de Él. Recuerden, si no definimos de manera exacta la palabra religión, la palabra hipocresía, y con ellas dos, si no construimos el concepto de religiosidad hipócrita. Antes de terminar este sermón, quiero decirle lo que le dije hace un instante. No se avergüence si alguien lo llama religioso cuando usted tiene una limpia conciencia delante de Dios. No se avergüence porque alguien lo llama religioso cuando usted persiste en leer la palabra, cuando usted persiste en obedecer a Dios, cuando usted persiste en defender la verdad, cuando usted persiste en priorizar los asuntos del reino de los cielos sobre el entretenimiento y la mundanalidad reinante en este mundo caído. No se avergüence. No se avergüence si se burlan de usted con sobrenombres y apodos, religioso, etcétera, etcétera. Dele gloria al Señor por eso. Porque en última instancia, una religiosidad piadosa es aquello a lo que el Señor nos llama. Avergüénzate más bien de que profesando la fe en Cristo, continúas alabándole y adorándole y sirviéndole y siendo meticuloso en esto y aquello y proyectándote a los demás como una persona respetable de testimonio pulcro. Avergüénzate de eso. Pero también te llamo a que te arrepientas porque hay esperanza para todos aquellos que vengan humillados delante del Señor, confesando su pecado y sabiendo que aún la religiosidad hipócrita, aún ese horrible pecado, lo llevó Cristo en la cruz del Calvario. Quiere el Señor continuar bendiciéndonos en la mañana de hoy y vamos a cantar el segundo y último himno en esta mañana. Es el himno número 58. Jesucristo mi cruz tomo, tus pisadas quiero seguir. Himno 58.
Bueno, mis amados amigos y hermanos, damos gracias al Señor. Como les dije, quizás esta sea la última transmisión en vivo. Tengo que revisar esta transmisión y si el problema es muy grave, entonces pues haré un trabajo de sincronización entre el audio y el video y subiré de nuevo el video para ser referenciado de una manera un poquito más agradable. Lamento cualquier inconveniente, pero lo confieso. Me estuve preparando desde el miércoles, siempre lo hago para la transmisión, no solamente para preparar el sermón, para presentarme delante de Dios, sino también que estas cuestiones me gusta hacer las cosas con excelencia, hermanos. No me gustan las cosas ni chambonas, ni macheteras, ni a la carrera, ni me gusta la improvisación, pero estas cosas suceden y también tengo que tomar ministración del Señor para con mi corazón en estos casos. De cualquier manera, entonces, insisto, si el problema es muy severo, repararé el video y quizás el día de mañana o el martes ya lo subiré para ser referenciado de una mejor manera. Vamos a orar al Señor, vamos a presentarnos delante del Altísimo. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Exaltamos y alabamos tu glorioso y bendito nombre. Señor, qué hermoso eres tú, que en tu bendita palabra nos consuelas, nos animas, nos reprendes, nos corriges, y como el día de hoy nos enseñas y nos adviertes. Qué gloriosa es tu palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón engañoso y perverso. Oh Señor, cómo no acordarnos de las palabras del profeta. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Y es tan engañoso que nos engaña a nosotros mismos, haciéndonos creer justos y piadosos, y haciendo creer que todo lo que hagamos para el Señor está bien. Señor, todo lo que nosotros hagamos en un estado de hipocresía, todo lo que nosotros hagamos en rebeldía, en persistencia del pecado, todo lo que nosotros hagamos para ti, simplemente para salvaguardar nuestro testimonio, es abominación delante de ti. Perdona a tus hijos, Señor, y a quienes no lo son, tráelos por medio de la fe en Cristo para que lo sean. Te lo pedimos. Padre, guárdanos, te lo suplicamos. Todas estas cosas, Señor, las pedimos con temor y temblor. Sí, Señor, con la certeza que nos escuchas. Pero habiendo escuchado el sermón de hoy, las pedimos con temor y temblor delante de ti. Guárdanos, Señor. No permitas que los que están firmes caigan en una religiosidad hipócrita, y aquellos que son tus hijos que ya cayeron, dales el don del arrepentimiento, y sácalos de allí, y exhíbelos como triunfos para la gloria y honra de tu nombre. Señor, gracias te damos por este tiempo de comunión, por este tiempo de meditación de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.